Trastornos de ansiedad, guía práctica para diagnóstico. La ansiedad no es necesariamente mala, porque también puede llevar a la persona al conocimiento de su propio ser. Filósofos del siglo XX. Bass. La ansiedad es la más común y universal de las emociones. Es sinónimo de congoja, preocupación, desasosiego ante acontecimientos futuros o situaciones de incertidumbre. Es la anticipación temerosa de peligro inminente acompañada de un sentimiento intenso y displacentero o de síntomas físicos ubicados en cualquier región de la geografía corporal. Implica el presentimiento de que algo grave le va a ocurrir al sujeto. Se afirma a menudo que el tipo de vida de la sociedad actual tecnológica, urbanizada y competitiva genera mucha ansiedad. Sin embargo, ansiedad ha habido siempre en toda época. Es impensable la vida sin ella. Cierto grado de ansiedad está presente en nuestras vidas cotidianas. Existe una ansiedad normal, ligada a las situaciones que vivimos, que cumple una función adaptativa y prepara al individuo para la ejecución de tareas o alerta frente a posibles amenazas. Sin embargo, la ansiedad puede ser patológica cuando no se presenta como respuesta proporcionada frente a un estímulo o si su intensidad y duración exceden de los límites aceptables. En tales condiciones pierde su función de adaptación y se convierte en un problema para el individuo. En términos generales, la ansiedad normal es menos acentuada, más ligera y no implica una reducción de la libertad personal. Por el contrario, la ansiedad patológica, elemento nuclear de los trastornos de ansiedad, es desproporcionada con las situaciones o se presenta en ausencia de cualquier peligro ostensible. Es más corporal. Compromete el funcionamiento del individuo provocando un déficit funcional y un malestar que impulsa frecuentemente al sujeto a pedir ayuda médica. Durante las 3 últimas décadas, hemos sido testigos del considerable progreso que ha tenido lugar en el tratamiento y comprensión de los trastornos de ansiedad, que son los más comunes de todas las enfermedades psiquiátricas. Claramente nuestros horizontes se amplían rápidamente, la neuroquímica abre puertas esperanzadoras, la genética y la imaginería cerebral están descifrando los complejos entresijos de la fisiopatología de la ansiedad y la psicofarmacología nos brinda nuevas moléculas con mecanismos innovadores y fácil manejo. Estos avances han posibilitado también las intervenciones eficaces no solo por parte del especialista sino también del médico de atención primaria y en general del médico no psiquiatra que constituye realmente el principal interlocutor del paciente con alteraciones emocionales y que debe estar capacitado no solo para comprender y identificar los trastornos emocionales de su clientela sino además para comprometerse en una auténtica actividad terapéutica. Sin embargo, los estudios epidemiológicos demuestran una cruel paradoja. Al mismo tiempo que avanzan nuestros conocimientos y mejora la eficacia de los medios de tratamiento, se constata que un alto porcentaje de las personas que padecen trastornos emocionales no son identificados y, por consiguiente, no reciben tratamiento adecuado ni se benefician de los avances de la investigación en este campo. En el estudio realizado por la O San sobre los problemas psicológicos de los médicos de atención primaria, realizado en centros de 14 países, se constató una prevalencia puntual del trastorno de ansiedad generalizada del 12% de las primeras consultas. No obstante, a pesar de esta tremenda morbilidad, los trastornos de ansiedad son infradiagnosticados y no tratados adecuadamente. Cerca de la mitad de los pacientes del estudio internacional, afectos de un trastorno de ansiedad, no fueron identificados por los médicos de familia. Evidentemente se requieren más esfuerzos educativos para reducir esta brecha. En este ámbito se sitúa este libro cuyo propósito es ayudar al médico de atención primaria a alcanzar un mejor conocimiento diagnóstico y terapéutico de la ansiedad patológica, asociada o no a patología no psiquiátrica. La calidad de esta obra está garantizada por la amplia experiencia clínica y docente que cuenta su autor y por su decidida apuesta por una psiquiatría sólidamente basada en el rigor de los datos clínicos. El libro, que responde acertadamente a su título Guía práctica para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de ansiedad, se apoya en una presentación cómoda, agradable y eficaz. El contenido escrito de forma sencilla y accesible, cubre ampliamente todo el campo de información, desde la etiopatogenia al tratamiento, que el médico debe conocer para enfrentarse con éxito con su paciente ansioso. Creo que es un acierto, la inclusión de fichas clínicas en la presentación de cada uno de los diversos trastornos de ansiedad y la frecuente utilización de algoritmos para presentar el material didáctico. Exponer secuencialmente el conjunto de operaciones y procedimientos que deben seguirse para resolver el problema tanto diagnóstico como terapéutico que plantea el paciente ansioso,
facilitará sin duda la comprensión del caso y el aprendizaje inductivo, reduciendo la frecuencia de error en la valoración clínica. Las manifestaciones clínicas y el diagnóstico diferencial con otros trastornos relacionados y comórbidos descritos con claridad en los capítulos 14 y 15 adquieren toda su importancia si se tiene en cuenta que es con esta realidad con la que se va a encontrar el clínico para plantearse con posterioridad una intervención terapéutica adecuada. En síntesis, se trata de un libro que será de gran utilidad para ayudar al médico de atención primaria, al internista y a cualquier especialista médico que se enfrenta cotidianamente con una de las principales fuentes de discapacidad y sufrimiento humano. 1. Introducción. Los trastornos de ansiedad son tan frecuentes en atención primaria que se calcula que 1 de cada 10 pacientes que se atienden diariamente lo presentan. De hecho, son más comunes que la diabetes. El diagnóstico de los trastornos de ansiedad presenta algunas dificultades puesto que el cuadro clínico muestra en primer plano una sintomatología somática, mientras las quejas psíquicas solo logran aflorar cuando el médico las pesquisa. Otras veces el trastorno está subyacente en una enfermedad orgánica o psiquiátrica. Por otro lado, las personas que padecen sintomatología ansiosa, aun cuando les provoca sufrimiento y discapacidad, están temerosas de hablarlo con el profesional de salud porque suele considerarle como producto de una debilidad de carácter. Sin embargo, todo médico puede diagnosticar y tratar estos trastornos sin recurrir a técnicas sofisticadas, solo se requiere de una buena relación médico-paciente, escuchar con atención, preguntar diligentemente e indicar medidas educativas, farmacológicas y psicosociales sencillas. La ansiedad representa un papel importante en la clínica ya que puede influir en el resultado final de prácticamente todas las enfermedades médicas. Por ello es importante que todos los profesionales de la salud se familiaricen con el diagnóstico y tratamiento de la ansiedad. El reconocer la ansiedad en los pacientes que asisten al consultorio aumenta la capacidad del médico para dar una atención total a su paciente. El conocimiento de los mecanismos subyacentes ofrece una base científica al tratamiento. El objetivo de esta monografía va acorde con la estrategia de que para enfrentar los trastornos de ansiedad como problema de salud pública se requiere que el profesional de salud tenga en sus manos una herramienta de diagnóstico y tratamiento de fácil aplicación. El texto cuenta con una primera parte en la que se discuten los elementos conceptuales, las bases neurobiológicas y psicosociales involucrados en la ansiedad. Se revisa además la epidemiología de los trastornos de ansiedad y se dan las técnicas generales para reconocerlos y tratarlos. La segunda parte es completamente clínica y tiene 4 componentes. 1. Un resumen sobre el trastorno de ansiedad, en la que el lector puede conocer rápidamente los elementos básicos para el diagnóstico y tratamiento. 2. Descripción de un caso clínico sobre el trastorno de ansiedad. 3. Pautas para el diagnóstico de cada uno de los trastornos de ansiedad. 4. Pautas para el tratamiento. Al final del texto se describe brevemente la relación del síndrome ansioso con enfermedades médicas generales y con disfunción sexual. 2. Concepto de ansiedad. La ansiedad es una experiencia emocional que todos estamos familiarizados con ella, pero no por eso fácil de definir. La ansiedad es un fenómeno normal que lleva al conocimiento del propio ser, que moviliza las operaciones defensivas del organismo, es base para el aprendizaje, estimula el desarrollo de la personalidad, motiva el logro de metas y contribuye a mantener un elevado nivel de trabajo y conducta. En exceso, la ansiedad es nociva, maladaptativa, compromete la eficacia y conduce a las enfermedades. En su uso cotidiano el término ansiedad puede significar un ánimo transitorio de tensión, sentimiento, un reflejo de la toma de conciencia de un peligro, miedo, un deseo intenso, anhelo, una respuesta fisiológica ante una demanda, estrés, y un estado de sufrimiento mórbido, trastorno de ansiedad. En el campo de la psiquiatría ha sido motivo de controversia y confusión los términos ansiedad y angustia, estrés y ansiedad y miedo y la utilización en psicopatología del vocablo ansiedad como sentimiento, síntoma, síndrome y enfermedad. Ansiedad y angustia. Ansiedad es Angstgefühl en alemán, Anxiete en francés, Angstien en griego, ansietas en latín, ansieta en italiano, ansiedad en portugués, Angstien en griego, anxiety o anguis en inglés. Ansiedad y angustia, de acuerdo a las raíces lingüísticas y a su uso idiomático, tienen un mismo significado. Ansiedad se deriva del latín ansietas, que significa estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y angustia procede del latín angustia, angor, que incluye significados como angostura,
dificultad, aflicción, congoja, temor opresivo sin causa precisa, estrechez del lugar o del tiempo, Diccionario de la Real Academia. Cuadro 1. Expresiones folclóricas de los síntomas de ansiedad. Ansiedad como síntoma. Nervios. Ansias. Silicio. Ataques de pánico. Ataque de nervios. Requintamiento de nervios. Desatino. Se me hiela la sangre. Síntomas somáticos de ansiedad. Pasionsita, opresión precordial u occipital, dolama, dolor muscular difuso con características tensionales, dolor de cerebro, nucalgia. Angustia viene de ansius y de angor y se relaciona con opresión, ahogo, estrechez que se siente preferentemente en la región precordial o abdominal, Vallejo Nájera. Actualmente y específicamente con la edición de las clasificaciones del CIE-10 y DSM-4, ansiedad y angustia se consideran sinónimos. No obstante estas consideraciones, algunos autores opinan que debe mantenerse la diferencia, dejando ansiedad vinculada a conflictos actuales, reacción de ansiedad, o pasados, neurosis de ansiedad, y angustia cuando es de origen endógeno, biológico o vital. Estrés y ansiedad. En relación a estrés, debemos saber que estrés es una palabra inglesa que significa carga y extra intención o esfuerzo. Shelley, por no tener un buen conocimiento del inglés, tomó equivocadamente la palabra estrés en lugar de strain para designar la reacción fisiológica de un organismo ante cualquier demanda. Cuando quiso rectificar ya el vocablo estrés se había impuesto y tuvo que acuñar el neologismo estresor para designar en el léxico médico el factor demanda o amenaza. Shelley definió el estrés como la respuesta del organismo a contrarrestar o prevenir las amenazas, es decir, a conseguir la homeostasis, mientras Lazarus la consideró como factor de riesgo al conceptualizarla como las exigencias impuestas a un individuo que agotan o rebasan la capacidad de adaptación. En el estrés es indispensable un estresor, demanda, amenaza, y en la ansiedad no. La ansiedad puede formar parte del estrés integrando la respuesta fisiológica de defensa ante una amenaza o como producto del análisis que hace una persona cuando no puede superar una demanda. El estrés no necesariamente se acompaña de ansiedad, por ejemplo, si alguien entra a una competencia de maratón, tendrá una gran demanda que provoca estrés, pero se acompañará de alegría, ansiedad o enojo de acuerdo a la expectativa de ganar o perder la competencia. Ansiedad y miedo. En psiquiatría, ansiedad se define como un estado emocional desagradable en las que hay sensación subjetiva de un peligro, malestar, tensión o aprensión, acompañado de una descarga neurovegetativa y cuya causa no está claramente reconocida para la persona. En el miedo existe similar respuesta fisiológica que la ansiedad, pero se diferencia en que hay una causa, un peligro real, consciente, externo, que está presente o que amenaza con materializarse. Kaplan. Significados clínicos de ansiedad. En la semiología psiquiátrica la ansiedad se conceptualiza como sentimiento, síntoma, síndrome y enfermedad. Cuadro 2. Diferentes significados de ansiedad. Ansiedad y angustia, vocablos sinónimos. Estrés y ansiedad, el estrés es siempre la respuesta a un estresor, en tanto que ansiedad puede ser parte del estrés o ser un trastorno independiente. Ansiedad y miedo, ansiedad es la sensación de un peligro amenazador en que la causa no está totalmente reconocida por la persona y en el miedo se reconoce el peligro real. Ansiedad como sentimiento, experiencia subjetiva normal. Ansiedad como síntoma, la ansiedad es un síntoma psicológico que aparece en diferentes enfermedades psiquiátricas. Ansiedad como síndrome, conjunto de síntomas mentales, físicos y conductuales asociado a distintas etiologías. Ansiedad como enfermedad, es un trastorno primario, con su propia etiopatogenia, evolución, pronóstico y tratamiento. 1. Ansiedad como sentimiento es una sensación normal de tensión provocado por estímulos internos como recuerdos, pensamientos, fantasías o problemas. 2. Ansiedad como síntoma, siento como si me van a dar una mala noticia o como un mal presentimiento, nerviosismo, ansias, temor a no sé qué, etc., forma parte de cualquier enfermedad psiquiátrica y constituye el componente psicológico esencial de los trastornos de ansiedad. El síntoma ansiedad es al trastorno por ansiedad lo que la tristeza es al trastorno por depresión. 3. Ansiedad como síndrome, cuadro 3, es el conjunto de síntomas psíquicos, físicos y conductuales,
mediados por mecanismos neurobiológicos y asociados a diferentes etiologías. El síndrome ansioso puede ser secundario a intoxicación, abuso, abstinencia o efecto secundario de sustancias, hipertiroidismo, hipoglicemia, insuficiencia cardíaca, epilepsia, o bien ser producido por cualquier trastorno de ansiedad. 4. La ansiedad como enfermedad es cuando el cuadro clínico ansioso está claramente definido, tiene su propia etiopatogenia, evolución, pronóstico y tratamiento. Es por lo tanto un trastorno primario, trastorno por pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por fobia social, etc. Cuadro 3. Síndrome general de ansiedad. Síntomas motores. Temblor, contracciones o sensación de agitación. Tensión o dolorimiento de los músculos. Inquietud. Fatigabilidad fácil. Síntomas de hiperactividad vegetativa. Dificultad para respirar o sensación de ahogo. Palpitaciones o taquicardia. Sudoración o manos frías y húmedas. Boca seca. Mareos o sensación de inestabilidad. Náuseas, diarrea u otras molestias abdominales. Sofocos o escalofríos. Micción frecuente. Dificultad para deglutir o sensación de nudo en la garganta. Síntomas de hipervigilancia. Sensación de que va a suceder algo. Respuesta de alarma exagerada. Dificultad para concentrarse o mente en blanco. Dificultad para conciliar el sueño. Irritabilidad. Gracias por escuchar esta información. Seguiremos subiendo más audio relacionado con el tema de la ansiedad. Si deseas recibir más audios como este, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.